Listo, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Adelante, por favor. gracias, pues muy buenos días a todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco esta oportunidad de participar en este aniversario del Colegio Federal de Peritos. Hoy abordaremos la temática de anatomía de la violencia, la cual considero que será de su particular interés. En este momento iniciaré la presentación de las diapositivas para que nos podamos guiar con la misma. Ahí está ya habilitado. Pues bien, como lo platicábamos hace un instante, este es el tema que hoy nos convoca, anatomía de la violencia. Y es que hablar de la violencia es referirnos a un constructo social, a una situación aprendida. Y es que, como ustedes bien saben, hay una diferencia entre lo que es violencia y agresión. La violencia como una situación de aprendizaje, ofensiva, dolosa, donde se busca provocar un daño, una lesión en la otra persona. En el caso de la agresión suele tener bases más bien de carácter biológico, instintivas y defensivas. Aún con estas consideraciones, el objetivo de esta presentación es vincular las explicaciones más de carácter natural con las de carácter social. Porque de alguna manera, en las ciencias lo que hacemos es analizar, separar y fragmentar los objetos de estudio. Sin embargo, en la realidad están estrechamente interrelacionadas. Por lo tanto, por momentos hablaremos de los aspectos socioculturales, pero en particular nos vamos a enfocar en los aspectos bioquímicos. Así como podemos comprender el actuar humano a partir de una serie de decisiones, de la autonomía, de la voluntad de la persona, también debemos considerar aquellos elementos físicos, biológicos y químicos. En este caso, dado que este importante evento lo convoca el Colegio Federal de Peritos, pues simplemente dar a entender una muy breve definición de lo que son las ciencias forenses. Y es que nos referimos particularmente a toda la serie de ciencias, disciplinas y técnicas especializadas que van a coadyuvar en los procesos de investigación. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la cuestión ministerial, policial y particularmente la cuestión judicial, para encontrar la verdad sobre un hecho dubitado. Son ciencias forenses porque se van a exponer ante un foro público y este foro es judicial. Es decir, los conocimientos que se van a aportar en un primer momento pueden ser auxiliares de la labor de los ministerios públicos y de las policías. Pero evidentemente, los datos de prueba, los medios de prueba, eventualmente se van a desahogar ante un tribunal como pruebas. Y justamente ahí es cuando se termina de cerrar esta idea de las ciencias forenses en cuanto a que el conocimiento de cada ciencia, de cada disciplina, están coadyuvando. Dentro del abanico de ciencias forenses realmente son muchas. Aquí únicamente les menciono algunas, bajo el entendido que además propiamente de las ciencias, pues se van a estar generando áreas y subáreas de especialidad. La medicina, estomatología, psicología, biología, etcétera, que van a estar contribuyendo al esclarecimiento de los hechos. Y algo que también es muy interesante es cómo estas diferentes ciencias pueden empezar a colaborar de manera más estrecha, de forma que la interdisciplina se va a estar generando justamente a partir de que unimos dos o más ciencias. Por ejemplo, la psicología y la biología nos puede dar a entender lo que es la psicobiología. O en el caso de las neurociencias y la química, nos va a dar como resultado la neuroquímica. Hablar de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y eventualmente transdisciplinaridad es justamente el objetivo de las ciencias forenses bajo un enfoque integral. Y no se trata de ser todólogo, sino de comprender
las distintas áreas de colaboración entre los diferentes profesionales. En este caso, podemos partir de cuestiones básicas que tradicionalmente maneja la criminalística, pero también otras áreas de conocimiento como lo es la química forense. Cosas básicas dentro de los principios que se han manejado, como el hecho de que cada contacto deja un rastro. O bien, cuando dos cosas entran en contacto, habrá un intercambio entre ellas. Esto que parece de lo más sencillo de entender una vez que nos es explicado, realmente tendrá elementos muy importantes. Por ejemplo, los procesos mentales tienen relación con los procesos cerebrales. De un lado, un carácter más bien psicológico. En el otro, un aspecto más bien biológico. Quiere decir entonces que no podemos explicar lo mental sin al mismo tiempo validar la cuestión cerebral. Y ambos elementos conductuales y comportamentales inmersos en un contexto familiar, comunitario, social, histórico, económico, político, etc. Por eso es que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Y cuando expliquemos la conducta violenta, la conducta agresiva, cuando demos a entender el por qué y el para qué de algunas conductas particularmente dañinas, tenemos que analizar al mismo tiempo los factores endógenos y los exógenos. Y aquí, bueno, estamos dando cierto énfasis más a la parte bioquímica, a la parte más cercana también a lo neurocientífico. Y, por ejemplo, hay que entender que esta suerte de interacciones entre compuestos o elementos orgánicos e inorgánicos, pues fácilmente se van a encontrar en lo que se llama lugar de intervención, lugar de investigación forense o, como coloquialmente se le conoce, como escena del crimen. En lo particular, prefiero utilizar el vocablo del lugar de intervención, dado que aún se está investigando y queda por determinar si ahí existió o no un hecho delictivo o, coloquialmente, un crimen. Se está investigando, presuntamente, digamos que existen los elementos suficientes para potencialmente determinar que sí, pero aún no está comprobado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la participación de la química forense, tradicionalmente se le vincula con la criminalística. Esto es, ¿qué puede aportar un químico en la investigación de los hechos con apariencia de delito? Bueno, evidentemente en el análisis del alcohol, drogas, en el estudio de incendios, pisadas, pinturas, telas, documentos alterados, trazas de pólvora, muestras biológicas, por ejemplo, en el caso de la toxicología. Diferentes cosas que la química tradicionalmente aporta a la criminalística. Ahora, lo importante es cuando planteamos el hecho de que no solamente qué puede aportar la química a la criminalística, sino en este caso qué puede aportar también a la criminología y a otras ciencias forenses. Es decir, no queremos limitarlo exclusivamente a lo que se realiza entre ciencias afines, esto es, ciencias naturales, sino que eventualmente, como lo buscaremos demostrar el día de hoy, la relación que tienen las ciencias naturales con las ciencias socioculturales, con las ciencias humanas, es decir, con lo que históricamente se han llamado también las ciencias del espíritu. En el laboratorio, por ejemplo, se puede determinar la intoxicación, si es que es el caso, de víctimas e imputados. Por ejemplo, aguda por opiáceos como la codeína, la morfina, la heroína, etc. Cuando, por ejemplo, estemos buscando explicar las razones por las cuales se genera cierto hecho con apariencia de delito, no podemos ignorar la posibilidad de que la víctima, el ofendido o él o los imputados se encuentren bajo algún estado de intoxicación. ¿Qué sustancia y en qué grado? Es justamente parte de la labor que pueden ayudar los químicos. Ahora, lo que estamos señalando es que la interdisciplinaridad, las especialidades y las subespecialidades van a contribuir enormemente a explicar el porqué de esas conductas. Así,
vamos a encontrar entonces los puntos de convergencia entre la bioquímica, la fisicoquímica y la electroquímica. Por ende, no es que únicamente los químicos por un lado, los biólogos por el otro o los criminalistas, no. Y al mismo tiempo, un error que ha existido es creer que hay algunas áreas de conocimiento que también le son ajenas a la criminología. Y esto no es así. Entre más podamos dar un conocimiento integral, explicaremos causalmente de mejor manera el por qué y el para qué de las conductas. Y es que no todos los elementos son plenamente conscientes en el sujeto activo del delito. Dado que también existen factores endógenos de carácter químico, biológico y genético, luego entonces no todo pasa por un acto de voluntad, de discernimiento, de autonomía. De ahí que los abogados, por ejemplo, manejan no solamente lo que se suele distinguir como una dicotomía entre imputabilidad e inimputabilidad, sino que también existen grados entre estos dos extremos. Por ejemplo, una disminución temporal de la imputabilidad y una imputabilidad disminuida. Ser imputable o no ser imputable son los grandes extremos. En los puntos medios existe esto que les acabo de comentar. Una disminución temporal de la imputabilidad o una imputabilidad disminuida. La labor jurídica, cuando se está analizando los elementos del delito y se tiene que precisar si es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, quiere decir que en la parte de culpabilidad tiene estrecha relación con la imputabilidad. Y ahí van a colaborar, por ejemplo, psicólogos, criminólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Entonces, son cuestiones donde la labor jurídica se relaciona estrechamente con la labor pericial y de las ciencias forenses. En el caso de lo que hemos dado en llamar la bioquímica de la agresión, se tiene que estudiar la composición química de los seres vivos y los procesos químicos que sustentan la vida. En términos sencillos, estaremos hablando de las interacciones entre las biomoléculas, los metabolismos y la fisiología de los individuos. Como el doctor Víctor Gutiérrez hacía el favor de comentar en la introducción, el más reciente libro de un servidor habla sobre el bienestar y la crueldad hacia los animales. Sin embargo, los seres humanos también somos animales, solo que racionales. Lo que implica que por más que hagamos un estudio lógico-racional del comportamiento de las personas, no podemos, no debemos ignorar nuestras bases biológicas, físicas, químicas, genéticas. Esta interacción entre lo endógeno y lo exógeno justamente es lo que buscamos argumentar y demostrar en esta exposición. Por ejemplo, creo que nadie podría negar que hay relaciones entre la conducta y cambios bioquímicos del organismo. Lo que hacemos no solamente pasa por un proceso mental, también pasa por un proceso cerebral, pero obviamente como seres vivos, orgánicos, existe una serie de elementos fisiológicos que también van a explicar esto. No hablamos nunca de un determinismo, ni determinismo biológico, ni psicológico, ni sociológico, sino más bien la interacción entre diferentes sistemas. Por ejemplo, parte de lo que se puede empezar a analizar es la dinámica de los sistemas enzimáticos, entendiendo, como ahí lo señala en la parte de abajo, que la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas. También se toman en cuenta, por ejemplo, los hechos moleculares y la interacción que tiene con los sistemas y factores del crecimiento nervioso. Ahora, ahí señalamos como algo importante que incluso las pautas comportamentales más sencillas, o sea, un hacer y un dejar de hacer, y que esto eventualmente puede impactar en lo que se conoce como el dolo,
la culpa, el dolo consciente, el dolo eventual, el dolo directo, digamos, como tiene diferentes denominaciones. Entonces, esa parte de pautas comportamentales, dice, está bajo un complejo control neurohormonal e influidas por más de una sustancia química. Esto es, no buscamos explicar ahora la conducta criminal, violenta o agresiva exclusivamente por los elementos biológicos o químicos o físicos. Por supuesto que no. Lo que creo es que en determinado momento, sobre todo quienes hemos fortalecido más el área sociocultural, hemos descuidado la parte natural de los seres humanos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que las estructuras nerviosas participan en el equilibrio entre la activación y la inhibición de la agresión mediante los neuroreguladores. En este caso, también comprender que ha habido diferentes momentos a lo largo de la historia, porque originalmente se buscaba identificar partes específicas de la región cerebral. Es decir, como en qué parte del cerebro se generan los sentimientos, en qué parte se toman las decisiones, en qué parte está la cuestión netamente creativa. Esto es originalmente lo que se ha buscado. Focalizar, regionalizar en partes muy concretas y específicas esto. Ahora, más que esta cuestión, lo que buscamos es buscar relacionar conductas específicas con neurotransmisores químicos particulares. Ahora, también se ha buscado detectar los engranajes dedicados a modular la conducta agresiva. Y esto que parece como que son temas que quizás a la criminología y a muchas otras áreas forenses no le competen, la verdad es que sí. Y es que ahora la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, igual que su Facultad de Medicina, o el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, o el Instituto Nacional de Ciencias Penales, están muy interesados, al igual que algunos posgrados de nuestro país, de estar analizando cada vez más lo que se llama el diálogo entre las personas de bata blanca y los de toga negra. Por ejemplo, hoy se habla de la teoría de los modelos de neuromodulación múltiple y el control neurohormonal complejo de la agresión. La posibilidad de transitar de la multidisciplinaridad a la interdisciplinaridad y de aquí a la transdisciplinaridad está, digamos, desbordando las teorías y los enfoques tradicionales. Por eso, cuando estudiamos el comportamiento de la gente, ya sea social, asocial, parasocial, antisocial o prosocial, eso ya sería una calificación acorde con las normas éticas, morales, sociales y jurídicas de una colectividad. Pero cualquier conducta tiene que tomar en cuenta elementos que contribuyen, no determinan, pero sí contribuyen a su explicación, como las hormonas y los neurotransmisores. Obviamente, para la gente que no necesariamente somos de origen biólogos, químicos, genetistas, pues hay que tener algunos conceptos básicos como sus diferencias, ¿no? Pero básicamente lo que aquí estamos señalando es cómo las neuronas, las células, las acciones hormonales, las hendiduras sinápticas tienen relación con el hecho que buscamos explicar. De ahí justamente su importancia. Y es que de pronto pareciera ser que cuando explicamos las conductas agresivas y violentas, el mundo se dividió en dos. Los que son más cercanos a las ciencias naturales y los que tienen el enfoque sociocultural. Y aquí, en este cuarto aniversario del Colegio Federal de Peritos, lo que buscamos justamente es demostrar que esa separación analíticamente es conveniente por momentos para explicar con profundidad y de manera especializada cierto segmento de la realidad. Pero que en un siguiente paso, ya más complejo, buscamos nuevamente la síntesis. Es decir, pasar del análisis a la síntesis, uniendo explicaciones que en principio se presumen contradictorias. Pero no lo es. No lo es porque hay que tomar en cuenta la función de los neurotransmisores en la explicación de la conducta de las personas, sea una conducta social o criminal.
Los neurotransmisores como sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. Vean qué interesante es que podamos estudiar, incluso con las más avanzadas tecnologías, las estructuras del cerebro y los componentes que lo integran. Ha habido un largo proceso en la historia de la criminología y de las ciencias forenses en la cual explicar la conducta criminal ha pasado por la antropología física, la endocrinología, ha habido momentos cuestionables más cercanos a la cranometría, también se ha tomado en cuenta la frenología, por ejemplo, y ahora se ha ido transitando cada vez más con elementos de mayor cientificidad. Pero sobre todo, cómo esto puede impactar o no en un proceso penal. Porque no se trata únicamente de analizar esto o discutirlo en congresos, sino ver si esto tiene o no un impacto real en un proceso. Si esto afecta o no, tanto lo que va a ser la imputabilidad como la culpabilidad. Y si esto lo puede utilizar un abogado, ya sea por parte de la Fiscalía, por parte de la Defensoría Público-Privada o incluso por parte del asesor jurídico de la víctima. Este diálogo entre abogados y científicos forenses y entre expertos de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahí está justamente el reto. Cualquiera que pretenda hacer investigación de vanguardia tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, y solamente lo citamos como tal, la cuestión de la serotonina porque es un inhibidor de la agresión. En particular, las cuestiones impulsivas. Cuando existe poca serotonina, aumenta la frecuencia e intensidad de la reacción agresiva, explosiva e incontenible. Por el contrario, su aumento reduce la impulsividad. Queda claro, como ya le hemos señalado, que estos son elementos o factores que contribuyen, pero que no determinan. Aún así, qué interesante es que diferentes colegas de las ciencias forenses dialoguen, acerquen sus campos de conocimiento, por ejemplo, para explicar cuestiones complejas como la depresión, el suicidio, la agresión, las adicciones, la violencia, etc. Pero también, por ejemplo, elementos prosociales como la cooperación. ¿Qué parte es consciente y qué parte es inconsciente? ¿Qué parte es voluntaria y cuál no lo es? Porque ustedes deben saber, sobre todo quienes tengan formación jurídica, que la parte de la voluntad y el conocimiento son fundamentales para eventualmente distinguir entre lo que va a ser el dolo y la culpa. Entonces, no es que se trate de forzar en una sola explicación marcos teóricos completamente alejados, sino por el contrario, entender que en la medida en que podamos ir sumando los aportes de diferentes ciencias, pues resulta evidente que podremos contribuir de mejor manera a explicar y eventualmente prevenir y controlar las conductas antisociales. En este caso, cuando hablamos de sustancias moduladoras de la agresión, tenemos inhibidores y estimulantes. Ahí en pantalla ustedes ven algunos ejemplos, desde la oxitocina, la serotonina, la fluoxetina, en comparación con la vasopresina, la dopamina, la noradrenalina. Son solamente algunos. Entonces, ¿esto existe en el organismo? Por supuesto que sí. ¿Esto influye? Por supuesto que sí. ¿Determina? No. No determina, pero sí influye. Y esto es entonces algo muy importante porque lo que estamos proponiendo hoy en el 4º aniversario del Colegio Federal de Peritos es un modelo explicativo de conducta en el cual integremos al mismo tiempo los elementos neurobiológicos, psicológicos y sociales. Ese justamente es el reto. Una teoría del pensamiento complejo, integral, para explicar las conductas antisociales y violentas. Se debe tomar en cuenta, en este sentido, la herencia, el ambiente, el aprendizaje y la personalidad. Por ejemplo, en este último concepto de personalidad, tradicionalmente se enfocan los psicólogos, trabajadores sociales, los sociólogos, y por supuesto que todo eso es bienvenido. Pero también buscamos explicar la interacción que tiene eso con el sistema dopaminérgico. O hasta qué punto los elementos hereditarios
pueden favorecer determinadas conductas. Pensemos desde una cuestión de adicciones como el alcoholismo, otro tipo de situaciones más de carácter violento. También podemos tomar en cuenta en esta explicación compleja e integral elementos como la edad, la genética, la nutrición, el ambiente y el consumo de fármacos, legales e ilegales. Somos seres complejos. La explicación debe ser compleja. Por ende, las teorías simplistas están desfasadas. Queda claro que hay que empezar a dosificar la información, sobre todo si estamos con estudiantes de primer grado. Pero en la medida en que nos estamos formando como científicos forenses, tenemos la obligación de ir fortaleciendo. Y en este caso también incluso distinguir las áreas de competencia entre ciencias relativamente hermanas, como la psicología, la psiquiatría y las neurociencias. En forma esquemática y únicamente por fines de exposición, diremos que la psicología podría estar más vinculada con las terapias, la psiquiatría con tratamientos médicos y las neurociencias con la tecnología para estudiar el cerebro. Y digo de manera muy simplista porque me queda claro que en el caso de la psicología hay enorme cantidad de especialidades. Psicología social, forense, criminal, psicología del deporte, industrial, etc. Entonces, no busco limitar la psicología, la psiquiatría o la neurociencia a una explicación tan pequeñita. Simplemente lo presento así en esta lámina para que nuestros distinguidos miembros que hoy nos acompañan en el auditorio lo puedan distinguir de forma sencilla y rápida. Pero obviamente la realidad es más compleja. Y ahí es, por ejemplo, cuando surgen interrogantes como la siguiente. ¿Qué sucede en un individuo cuando sus conexiones neuronales se traslapan con regiones que se encuentran alteradas? Ahí tomamos en cuenta el hipotálamo, la amígdala, los lóbulos temporal y frontal, las redes neuronales y las sustancias neuroquímicas. ¿Esta interacción afecta? Seguramente sí. Esto particularmente se ha investigado en el caso de las personas con trastorno de personalidad antisocial, en psicópatas, en sociópatas, dependiendo de la denominación que se utilice y los manuales de diagnóstico en sus diferentes versiones. Pero esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si además de las teorías lo podemos acompañar con estudios de imagen cerebral y en particular, que es lo que más ha llamado la atención en el caso de asesinos seriales, pues resulta que sí es muy interesante estudiar qué pasa en la corteza prefrontal, particularmente en cuanto se presentan situaciones de estrés. Tienen más o menor capacidad para contenerse. Esto es lo que se está investigando al día de hoy de avanzada en el mundo. Y, por ejemplo, se va a estar analizando entre los diferentes elementos el giro angular izquierdo, el cuerpo calloso, ¿no? Los nexos entre los hemisferios, la información que se va a integrar en los lóbulos parietal, temporal y occipital, y también otro tipo de cuestiones como el vínculo que tiene entre la glucosa y el fracaso escolar y la conducta violenta. También esta actividad en el hemisferio izquierdo, hasta qué punto dificulta o no, o inhibe las emociones negativas. Cuando tenemos la oportunidad de platicar esto con químicos, pero al mismo tiempo están en el mismo auditorio pedagogos, abogados, puericulturistas, me parece extraordinario, porque intercambiamos conocimientos. No se trata de que ninguna ciencia sea más importante que la otra, sino por el contrario, y por eso fue que titulamos de esta manera este conversatorio, hablar de la anatomía de la violencia involucra elementos orgánicos e inorgánicos, endógenos y exógenos, de corto, mediano y largo plazo, porque al mismo tiempo que debemos tomar en cuenta los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, también hay que tomar en la misma valoración los factores de riesgo y los de protección. El ambiente influye, pero no determina. Al mismo tiempo que lo hace la base bioquímica en la explicación conductual. Y decimos particularmente conducta agresiva más que conducta violenta, en la cual estamos considerando la agresión predatoria, territorial, entre machos, la inducida por miedo, maternal e irritable. Y esto, como seguramente ustedes ya se lo han ido preguntando, ¿hasta qué punto
se ha podido demostrar en un juicio. Porque la parte teórica me parece muy interesante y digna de seguirse estudiando, ¿no? Sobre todo cuando tomamos en consideración lo que los abogados llaman el desvalor de la conducta o la gravedad del injusto. Ese es un lenguaje muy interesante en el cual se va a estar distinguiendo entre la culpa y el dolo, entre una obligación de cuidar y una prohibición de dañar. Pero veamos rápidamente este caso de Harvey Weinstein, en el cual hace un par de décadas estranguló a su esposa, la aventó por el balcón y eventualmente buscó pasar este hecho como un suicidio. Primer caso en Estados Unidos en ser defendido bajo la neurociencia y se argumentó la falta de responsabilidad al padecer de un funcionamiento normal en su membrana aracnoide, la cual desordenaba sus conexiones cerebrales. Obviamente siempre queda la duda hasta qué punto este es un argumento por parte de la defensa o si realmente existe la suficiente evidencia científica para decir que un funcionamiento anormal, en este caso en la membrana aracnoide, provocó una cuestión impulsiva como lo que se convirtió en un homicidio en contra de su esposa. Esto incluso se analizó por diferentes expertos. Hay obras publicadas como la que están viendo ustedes ahora en pantalla y dentro de lo que se hizo fue obtener imágenes del cerebro del sujeto activo del delito, en el cual se buscó demostrar que había deficiencias. Deficiencias que lo indujeron a realizar ese acto violento, y cito, del que no fue responsable porque nunca fue libre de elegir. Si alguien no es libre de elegir, entonces la autonomía, la autodeterminación, la voluntad, el conocimiento y por ende hacerse responsable de los propios actos se cuestiona duramente. Para ir demostrando esto, en los diferentes procesos judiciales se han tomado en cuenta resonancias magnéticas, como en este caso de lo que estamos analizando. Se toma en cuenta la exploración del cerebro del sujeto activo del delito, en la cual se muestra el área oscura donde había crecido un quiste subaracnoideo de tamaño naranja. Mejor dicho, de color naranja. Dentro de la argumentación jurídica, y por eso este diálogo entre forenses y abogados. El abogado no es el perito de peritos, es un perito en derecho. Pero obviamente tiene que haber este diálogo fecundo, permanente, entre colegas del derecho y de las distintas ciencias forenses, entre criminología y criminalística, y de aquí con las ciencias conductuales, las ciencias del comportamiento, las ciencias de la educación y las ciencias sociales. Se argumentó que había una excluyente responsabilidad penal por los defectos en el funcionamiento cerebral. Las imágenes cerebrales se presentaron como pruebas y buscaron acreditar una exculpabilidad en juicios criminales. Ahora bien, qué interesante es si en verdad se logra demostrar que el cerebro no funciona correctamente, hasta qué punto el sujeto es o no imputable. Y es que si la conducta es causada 100% por el cerebro, entonces diríamos, podría significar que todas las conductas delictivas serían potencialmente excusadas. La decisión tiene que ver con el conocimiento de la prohibición del acto, tiene que ver con un ejercicio de la voluntad y también con lo que se conoce como un dominio del hecho. Vayan pensando un momento como si fuéramos todos y todas abogados. Voluntad, autodeterminación, libertad, conocimiento del acto prohibido y dominio del hecho. Pero si esto no existe porque el cerebro no funciona de manera adecuada, entonces, en el mismo sentido, ¿qué pasaría con la pena privativa de libertad? ¿Qué pasa con los conceptos clásicos que ha manejado el derecho penitenciario y la penología? La reeducación del reo, la inserción social, la capacidad de autocorregirse, autogobernarse, la capacidad de elegir moralmente los actos. En este caso, tal como se demostró históricamente, al final lo que se logró es un pacto en el cual la defensa reconoció un homicidio en segundo grado, es decir, no doloso. Sí cometió un homicidio, pero no doloso. Vean cómo cambió radicalmente de un homicidio claramente doloso a un homicidio culposo.
o como se dice, un homicidio en segundo grado. Esto lo que está implicando es una nueva frontera a la cual todas y todos estamos obligados a incursionar. Esto es entre la ciencia y el derecho. Y ya hay varios esfuerzos en el mundo y en particular en la República Mexicana en la cual se está tomando en cuenta lo que es la neurociencia jurídica, la psicopatología forense y el neuroderecho. Como ustedes están viendo en las imágenes, hay seminarios, hay cursos, hay posgrados, hay obra publicada en la cual ya se argumenta la importancia del estudio de las emociones y de los procesos cognitivos en los ámbitos de la justicia. Por ejemplo, la justicia terapéutica, la justicia restaurativa y podríamos agregar la justicia transicional que particularmente está impulsando el gobierno de la Cuarta Transformación que actualmente tenemos en México. Neurobiología más neuropsicología más neuroderecho. Ese es el reto. Ese justamente es el reto y qué mejor escenario que este aniversario del Colegio Federal de Peritos para plantear esta propuesta científica, en el cual podamos comprender el comportamiento humano, no solamente a través de la toma de decisiones en procesos mentales, sino también en la interacción que tienen estos procesos cognitivos con el encéfalo y con el medio ambiente. Por ende, tenemos que analizar el funcionamiento neurobiológico del cerebro al mismo tiempo que los aspectos psicosociales y cómo esto va a impactar al ámbito jurídico. Ya se ha empezado a hacer, particularmente en las evaluaciones de la credibilidad del testimonio, la atención, la memoria, la capacidad de obrar y, eventualmente, en la capacidad de cognición. En México también han existido algunos avances, como en el caso de Gilberto Flores Alavés, acusado en 1978 de privar de la vida a sus abuelos. Por primera vez en un juicio penal mexicano, y vean de qué época estamos hablando, se llegaron a utilizar imágenes cerebrales del presunto homicida, además de peritajes médicos. Lo que se buscó por parte de sus abogados es acreditar que padecía una psiconeurosis obsesiva compulsiva. Ahora, hay que ver qué parte le corresponde a la psicología, qué pruebas, qué tests pueden utilizar diagnósticos proyectivos para justamente ver qué tipo de trastorno o enfermedad tiene y en qué momento entra la psiquiatría y lo que se van a ir llamando como las neurociencias, porque es un enfoque amplio. También esta información, hasta qué punto le va a ser útil o no a la defensa, a la fiscalía y, como hemos dicho, incluso si fuera el caso, al asesor jurídico de la víctima. El hecho se presentó, el hecho se hizo público, aquí están viendo una fotografía de archivo del periódico El Universal. Se sacaron diferentes libros, ahí tienen las imágenes de los periódicos, pero esto fue muy interesante, en parte porque el proceso penal involucró la aceptación de imágenes cerebrales del inculpado. Y aunque la defensa argumentó que eran otros los homicidas, en este caso no se logró demostrar en la sentencia la inocencia del imputado. No importa si al final se logró o no. Lo que nos está posibilitando esta clase de ejemplos es la enorme importancia de hablar hoy de neurociencias, neuroderecho, neurobiología, neurocriminología, etc. Esta suerte de interacciones que ya no es solamente un ideal ni una cuestión netamente teórica. Ya existe el caso, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en cuanto a la creación de la maestría en psicopatología forense y sistema de justicia. Ahí están viendo ustedes su plan de estudios y ya no solamente hay a nivel de maestría, sino también de doctorado. Ese es el reto. Esa es la invitación que hoy les quiero hacer. Involucrémonos. Cada vez más los criminalistas están obligados a conocer de criminología. Los criminólogos de psicología. Los psicólogos de derecho. Es decir, son campos diferentes. Y, como aclaré, nunca pretendemos ser todólogos porque eso no es conveniente ni es posible. Pero sí abrirse la posibilidad de un pensamiento complejo para la explicación integral de las conductas antisociales y violentas. En conclusión,
como he buscado demostrar y argumentar durante estos cerca de 50 minutos, concluyo con la siguiente tesis. El enfoque neuroquímico profundizará en las interacciones moleculares y los mecanismos nerviosos que participan en la conducta, permitiendo una psicofarmacología selectiva de las patologías agresivas. No quiere decir que sea lo único, por supuesto que no. La cultura de la legalidad, o, por ejemplo, en nuestro continente, la relevancia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el control de convencionalidad que permanentemente se hace, ¿no? El conocimiento por parte de todas y de todos en cuanto a nuestros derechos y obligaciones, ¿no? La formación bajo una ética cada vez más práctica, son cuestiones que van a ir fortaleciendo nuestra labor. Esta es una propuesta, la cual hemos ido complementando con otros enfoques, como el doctor Gutiérrez en la introducción lo hizo. El más reciente libro que publiqué es el de Cómo construir la paz en México, en el cual tomamos en cuenta los factores sociopolíticos, culturales y económicos, y más recientemente el libro de Bienestar y Crueldad de Animales. Eso es lo que tienen que investigar justamente los científicos forenses. Pues por mi parte no queda más que agradecerles, felicitar a quienes son parte activa del Colegio Federal de Peritos, seguir estimulando su importante labor que realizan en la República Mexicana y por supuesto agradecerle al doctor Víctor Gutiérrez en su calidad de presidente, pero particularmente a todas y a todos quienes nos han hecho el grandísimo honor de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Bueno, parece que ahora el doctor Víctor invirtió los controles y ahora quizás uno tiene la posibilidad de conversar con ustedes y él se le cerró el micrófono. ¿Es correcto, verdad, Víctor? Es correcto. Bueno, pues muchas gracias. Miren, yo espero que les haya sido de agrado esta presentación. Por ahí ya leí Ahora algún sí, ya. comentario en el chat. Muchas gracias. Doctor Ahora Víctor. sí, agradezco mucho, como siempre, doctor Eric Gómez Tagle, y la producción que nos hace favor de hacer constantemente. Y bueno, digo, podríamos mencionar toda la bibliografía que usted ha producido. Ahorita hablaba de varios conceptos, entonces es importante para nuestro querido público que sepan que aparte de este espectro que usted habló de nuevas criminologías, también tenemos que tener presentes este libro que hizo donde se ve la semántica de cada concepto. Este libro de glosario, no, Vademecum criminológico, que nos da esta pina, vamos a llamar, leer los intersticios que quiere decir cada concepto, como cuando uno se va a leer la Biblia, uno tiene que hacer una interpretación adecuada. El derecho se dice que no se puede interpretar, entonces habrá que revisar toda su bibliografía y como siempre, nuevamente le agradecemos tan magistral la exposición, doctor Eric Gómez Tagle López. Gracias, como siempre, un honor el participar. Gracias a los distinguidos colegas que tan amablemente me acompañaron en esta plática, a quienes han hecho sus comentarios a través del chat. Sé que este es un maratón forense y ya está seguramente listo nuestro siguiente invitado el día de hoy. La gente que me está preguntando de qué manera pueden contactarme, a través de las redes sociales. En el caso de Facebook me encontrarán con mi nombre completo, así como aparece en este momento en la pantalla, Eric Gómez Tagle López, y el correo electrónico de un servidor, eventos.criminologia@gmail.com. Para mí es siempre un honor el participar. Y doctor Víctor, pues excelentes ponentes el día de hoy. Sabemos que hay cuestiones tecnológicas que a veces nos rebasan, pero siempre un gusto y un honor conversar con tan distinguidos colegas.
Pues nuevamente gracias y bueno, recordarles a todo que el doctor Eric Gómez Tagle López, aparte de encabezar un gran grupo que es Grupo Puebla, es nuestro delegado también del Colegio Federal de Peritos en Puebla y a su vez director general del área de criminología. Entonces esperemos que ya también esté lista la doctora Rosario Herrera Guido para que pueda interactuar con nosotros y si no lo está, que pudiéramos, doctor, digo, quedan 2 minutos, ¿verdad? Pero algunas de las, pues no son preguntas, son felicitaciones que le hace el doctor Roberto Janacua. Muchísimo, muy agradecido, estimado doctor Eric, dice el doctor Fernando Fraga Pérez, que es uno de los más prestigiados médicos forenses, y no sé si pudiera comentar un poco, doctor, este libro tan interesante, porque nos hablaba de los animales y bueno, que formamos parte de esta palabra ánimos, lo que anima, lo que nos da la movilidad, pero que el animal se dice que no es racional como lo es el ser humano. Y cuando usted hace este tan interesante libro, vemos que los animales, la gente inmediatamente tal vez remite su pensamiento a los perros, a los gatos, quizás a los hámster, que es lo más común que se tenga como mascotas. Pero, ¿qué debemos entender en todo este estudio? Entiendo que usted, y gracias por la amable invitación, no nos dio tiempo a tener la solidez de un buen comentario, pero aprovecho, usted habla de que sí somos parte de la cadena de alimentos que consumimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con los otros animales que no son los domésticos? Porque inclusive ahora los porcinos también ya son mascotas. Hay gente que tiene puerquitos de mascotas. Uno de los grandes personas que se dedican al narcotráfico, precisamente le dieron un cerdo y cuando se lo matan, explota y empieza a matar muchísima gente. Pues mire, con todo gusto puedo ocupar unos minutos en cuanto usted me informe que está la siguiente colega que va a exponer, inmediatamente yo me detengo por respeto a su tiempo. Usted me hace favor de indicarme, doctor, pero si hay la posibilidad de un par de minutos, pues efectivamente hay que comprender que en la fauna, pues se habla de animales humanos y animales no humanos. Y en ocasiones las personas se llegan a sentir un poco incómodas u ofendidas justamente por esta expresión, pero pertenecemos justamente a ese reino. Ahora, cuando usted me comentaba cuál es la situación de los diferentes animales, hay que tomar en cuenta que hay los de compañía, los domésticos, silvestres, ferales, de granja, en cautiverio, abandonados, en situación de calle, etcétera. Hay una enorme diversidad, ¿no? Y un concepto muy interesante que ha manejado recientemente la Organización Mundial de la Salud es la zoonosis, que tiene que ver justamente con las enfermedades que son comunes entre animales y humanos. Y también, por ende, ha manejado el concepto de una salud. La mayor parte de las enfermedades humanas son transmitidas por los animales y en gran medida por la ingesta de los mismos. Entonces, cuando buscamos una mejor salud animal, también impacta positivamente en una mejor salud humana. Esto además se tiene que analizar a través de diferentes manuales diagnósticos. Obviamente destaca lo que es el CIE-11 y el DSM-5. Entonces, hay diferentes manuales en los cuales se tiene que ir analizando no solamente la práctica que, por ejemplo, en un aspecto negativo existe como la zoofilia, sino diferentes elementos, entre ellas el trastorno de personalidad antisocial. Muchas veces también se ha argumentado que algunos sujetos activos del delito, en su modalidad de homicidios seriales, tienen antecedentes de maltrato y de crueldad hacia los animales. Y eso implica analizar un trasfondo de índole familiar, y ahí justamente va a interactuar de manera muy positiva los trabajadores sociales, los elementos psicológicos para comprender cómo explica el propio sujeto su actuar, e incluso se tendrá que hacer en algunos casos una valoración psiquiátrica. Entonces,
Hay temas muy interesantes. Ahora, como ya les explicaba, entender esto desde las ciencias forenses, pero siempre en su interacción con el ámbito jurídico. Simplemente les comento 3 puntos. Hay que valorar la gravedad del injusto, el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado. Hay que tomar en cuenta justamente si el maltrato o la crueldad son conscientes o inconscientes, directos o indirectos. Y justamente porque esto no solamente impacta en una cuestión de una individualización de la pena, sino sobre todo entender por qué se gestan esta clase de conductas. El reto no es sencillo. Afortunadamente en nuestro país, como ya les decía, instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y el INACIPE están desarrollando programas de posgrado y publicaciones sobre el tema. Si los científicos sociales dialogan de manera más fructífera con los científicos naturales, creo que será altamente provechoso. Ver todo lo que se está haciendo ahora para comprender el funcionamiento del cerebro, al mismo tiempo que se teoriza y se analiza de mejor manera los procesos mentales. Es decir, la parte netamente biológica, y ahí meto lo neuroquímico, lo bioquímico, y la parte más de carácter psicológico. Este esfuerzo que en antaño se llegó a hablar, por ejemplo, de la sociobiología o la psicobiología, vemos que cada vez se fortalece más. Y ahí está entonces el reto. Ojalá haya sido de su interés este conversatorio. Les agradezco mucho sus amables comentarios. Traté de apegarme a la hora que me fue asignada, aunque tuvimos unos minutos de retraso por una cuestión del audio, pero seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando. Ya les comenté a través de las redes sociales de Facebook con mi nombre completo y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas como la Iniciativa Nacional Grupo Puebla. Muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez. Salvo su mejor opinión, yo quedaría aquí mi participación. Doctor Víctor Gutiérrez. Bueno, yo creo que está teniendo una cuestión tecnológica y no quisiera dejarlos sin que ya haya iniciado la siguiente ponente, por eso estoy haciendo unos minutos de interacción con el amable público. No sé si pudieran activar su micrófono, desconozco si se logró habilitar de esa manera a todas y a todos, y si alguien quisiera externar una pregunta o comentario directamente, pues bienvenido, hasta en tanto el doctor Víctor Gutiérrez nos diga qué es lo conducente. ¿Tienen esa posibilidad? De que alguien, si desea formular una pregunta o un comentario, yo los invito, hasta en tanto el doctor Víctor nos dé otra indicación. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Eric Gómez Tagle. Mi nombre es, soy la abogada Emma Rodríguez, de Ciudad de México. Tengo una pregunta. ¿Usted puede proporcionar alguna, o más bien podemos tener una cita o consulta médica con respecto a los temas de como del tema de la neurología? Gracias, mi distinguida maestra Emma Rodríguez. Miren, normalmente estos temas, cuando usted ya habla de como una cita médica, creo que por una primera aproximación podría ser con un psiquiatra forense, que esos hay varios particulares. Yo no soy psiquiatra forense, entonces yo no podría ofrecerle ese servicio que usted amablemente pregunta. También se podría acercar, como ya le señalaba, al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Ellos no solamente realizan estudios, investigaciones, sino que también atienden a la población. Esa sería una segunda opción. Y la tercera sería la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina de la propia UNAM. Creo que ellos podrían ser una excelente opción para usted en cuanto que quiera conocer más sobre el tema o incluso una valoración, diagnóstico o peritaje. Creo que ellos lo podrían realizar, maestra Emma Rodríguez. Muy amable, gracias. Para servirle a usted. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta o comentario? Doctor Tagle, muy buenos días.
Doctor Tagle, Víctor muy Manuel, buenos días. díganos. ¿Qué tal? Víctor Manuel Pérez de SOC por aquí de Tijuana. Antes que nada, un fuerte abrazo, doctor. Doctor, una pregunta. ¿La maldad como tal podría ser heredofamiliar? ¿Podría venir de genes hacia atrás? Gracias, muy interesante la pregunta. Ustedes saben que incluso hay un psiquiatra muy importante en el mundo que sacó lo que él llamó el índice de maldad con 20 niveles. Y eso, mi primera cuestión sería que el concepto de maldad es polisémico, subjetivo y altamente controversial. Particularmente cuando uno pretende, por ejemplo, acreditar ese hecho ante un tribunal. A mí me parece que utilizar vocablos como malo o maldad no son convenientes porque son equívocos, son confusos, ambiguos y vagos. Entonces yo creo que no sería la cuestión. Más allá de la parte que potencialmente se podría acreditar o no frente a un juez, lo cierto es que se ha buscado también lo que han llamado el gen del mal o el gen de la agresión, digamos, ¿no? Pero no se ha encontrado que sea un factor determinante. Sí hay ciertas predisposiciones, sin embargo, a través de la educación, de ejemplos positivos, se puede cambiar esto. ¿Qué implica? Vamos a suponer que los padres tienen una conducta violenta, delictiva, tienen antecedentes penales, sin embargo, el hijo no necesariamente va a seguir esos mismos pasos por una cuestión genética o hereditaria. Probablemente lo va a seguir por imitación, porque es una cuestión de aprendizaje cotidiano, porque es una cuestión de valoración que ellos van a entender bajo esa lógica familiar. Entonces, sí se tiene que seguir investigando, se ha hecho. Yo le invito a usted, mi distinguido maestro Víctor Manuel Pérez, que se puede rastrear por internet un artículo donde toco ese tema. El artículo está disponible en PDF, es gratuito, se publicó en la revista Use y el artículo se llama Criminología Sexual. Ponga usted de favor en un buscador de internet mi nombre y las palabras criminología sexual, lo va a remitir inmediatamente a esta revista Use, que es obviamente Derecho del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, y se va a descargar el artículo completo y ahí se analizan algunas cuestiones genéticas y hereditarias vinculadas con conductas violentas y antisociales. Para seguir, mi estimado maestro Víctor Manuel Pérez. ¿Alguien más tiene el interés de formular alguna pregunta o comentario? Y bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias. Damos